economía, que era una ciencia social, porque estudia obviamente la relación de las personas con sus necesidades. Estuvimos estudiando también las necesidades de la escala de necesidades de Maslow, que partía por la fisiológica y así iba ascendiendo. Estuvimos también estudiando la economía normativa y la positiva, cuáles eran las diferencias de este tipo de economía, que una es lo que pasa y la otra es lo que debería ser, en palabras más simples. Estuvimos viendo conceptos de oferta y demanda, y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre microeconomía y macroeconomía, que también se lo expliqué algo en la clase anterior, y vamos a partir con esto. Recuerden que esta unidad tiene una evaluación escrita y que está programada para el 29 de abril, y nosotros actualmente estamos a 15, así que nos queda esta semana de clase, la próxima, y a la semana siguiente tienen prueba, que obviamente no tendrían clase conmigo porque tendrían que estar en ese horario a desarrollar la prueba. Los que no pueden por trabajo, obviamente tienen todo el día para poder hacerla, porque yo se las dejo habilitadas desde las 8 de la mañana hasta las 23:55. Si hay algún alumno que falta alguna prueba porque está enfermo, porque está trabajando, chicos, aunque estemos en este sistema, igual tienen que justificar en la intranet de INACAP con su certificado respectivo, y creo que tienen 6 días hábiles para hacerlo, por lo que entiendo del reglamento y me acuerdo. Igual tienen que justificar, ¿ya? Para yo después con eso poder tomarle la prueba al final de semestre. ¿Ya? Porque yo una vez que la prueba se abrió, después la prueba se cierra. Y ya ahí no pueden entrar a ver, excepto cuando yo ya la abra, para que ustedes vean su retroalimentación, en qué se equivocaron, en cuál les fue bien, y obviamente tengan acceso a su nota. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sabían el tema de las justificaciones o no? Profe, Dígame. la próxima clase sería la... No, el 29 de abril. Nos queda esta clase y la próxima para pasar el contenido, y la subsiguiente tendría la prueba. Es el jueves 29 de abril. Ambiente de aprendizaje, subir lo que va a evaluar, ¿cierto? Sí, siempre. La prueba va a estar en el ambiente de aprendizaje. Yo de todas formas les mando un comunicado a todo el curso cuando la prueba la dejo ahí, y les aviso que la prueba está disponible y en qué parte. Bueno, siempre está cargada en la unidad 1, y siempre va a decir evaluación sumativa número tanto. Y ahí ustedes, como es una prueba, ustedes van a abrir y van a tener obviamente opción de preguntas de alternativas y preguntas abiertas. Ya, esa era mi duda. Muchas gracias. Ok, no, pero todo es siempre en el ambiente de aprendizaje. De hecho, esta PPT también la tienen cargada en el ambiente de aprendizaje. Porque ahí podemos medir, o sea, en realidad INACAP mide la trazabilidad de que los contenidos que yo les estoy enseñando los voy dejando a disposición para ustedes. Aunque también quedan en Teams, por el tema de que cuando yo cargo la PPT, Teams la toma automáticamente y la guarda, pero yo obligatoriamente tengo que dejarles siempre todo en el ambiente de aprendizaje. Se me había ido que no les había subido ¿cómo se llama? El material. Me acordaba que sí les había subido la evaluación diagnóstica. ¿Cómo les fue la evaluación? Que no era complicada, tenían que hacer una respuesta ahí de un foro. ¿La hicieron o no? Yo vi que algunos alumnos habían respondido. Yo no le dije, profe. Ya, la puede hacer de todas formas, no hay un límite de tiempo. Ya, genial. Ya, chicos, sigamos. Hoy día vamos a estudiar los conceptos entre la diferencia de la micro y la macroeconomía. La microeconomía estudia mercados específicos, y esos mercados específicos son las familias, empresas o mercados particulares. Estudia la relación que hay entre la empresa y la familia. La familia, obviamente, y los individuos somos nosotros, y las empresas, obviamente, son las empresas donde ustedes adquieren sus productos o satisfacen sus necesidades. Recuerden que nosotros como individuos tenemos múltiples necesidades, y los productos, que es el problema económico, es que son escasos.
Y obviamente la economía se preocupa de hacer esta distribución que sea uniforme y equitativa, que no muchas veces pasa, y eso es obviamente el gran problema económico, que no todos tienen acceso a cumplir y a satisfacer todas sus necesidades porque hay bienes que son más escasos. Y hay bienes que obviamente, que también los estuvimos viendo como los recursos naturales, que son algunos obviamente que no se reproducen de manera natural y que son escasos y más limitados. Entonces va a depender de todo eso, de las necesidades, los bienes que hayan disponibles, y es el gran problema económico que tenemos. La macroeconomía, en cambio, estudia la economía en su conjunto. Se centra en el estudio de los fenómenos que afectan a la economía a nivel agregado. Y acá, obviamente, la macro también afecta a la micro, porque estas variables a nivel agregado, obviamente, les afectan a las empresas y nos afectan a nosotros como familia. ¿Qué variables son las tan importantes que ve la macro y que obviamente nos afectan, que yo creo que muchas de ustedes las han escuchado? Ejemplo, el Producto Nacional Bruto, que considera todos los productos que Chile tiene, los productos, sus recursos naturales. Y se llama Producto Nacional Bruto porque los estamos sin procesar, por eso son brutos. ¿Ya? La tasa de desempleo del país, yo creo que ustedes la han escuchado muchas veces que dicen, no, la tasa de desempleo se disparó entre un 10 y un 11%, o también hay tasa de desempleo por ciudades o por regiones. Ahora, Iquique creo que está con una tasa de desempleo de un 11, un 12%, está bastante alta nuestra tasa de desempleo. No ve, por ejemplo, la tasa de desempleo de un sector o de una región o de un tipo de trabajadores. Eso es verdad. Lo ve a nivel macro, pero igual hay estudios, obviamente, de estadísticas a nivel regional, pero no la estudia, por ponerle un ejemplo, solo en la ciudad de Iquique, sino que es a nivel nacional. ¿Se entiende, chicos, lo que es la microeconomía y lo que es la macro? Sí, profe. Ya. Y después tenemos, obviamente, acá de acuerdo a este esquema, está la macroeconomía, que está alrededor de lo que son las personas y las empresas, como les explicaba recién, que obviamente ve la micro ve las personas, empresas y la industria, y la macroeconomía, obviamente la economía nacional de Chile y la economía internacional. Hay un factor que ustedes yo creo que deben escuchar mucho en las noticias, el precio del dólar. Y de cierta forma el precio del dólar, que es una variable, también nos afecta. Porque el dólar es una moneda que se maneja a nivel internacional y dependiendo del precio que tenga nos afecta en nuestras importaciones o en nuestras exportaciones. Entonces hay una balanza de pago que es, la balanza de pago mide la importación y las importaciones que tiene Chile. Y esa balanza de pago lo ideal es que siempre esté equilibrada, que lo que nosotros compramos hacia el extranjero sea similar a lo que nosotros estamos exportando. No debería haber un desequilibrio en esa balanza comercial o esa balanza de pago que se llama. Y también este dólar influye en esos valores. Cuando está muy alto, obviamente los exportadores están felices porque están vendiendo a precios más altos, pero los importadores, y que son la mayoría de los productos terminados que nosotros consumimos, sobre todo lo que tiene que ver con tecnología, nos perjudica. Y ustedes yo creo que se dan cuenta en algo que es súper fácil de detectar, es en la SOFRI. Cuando ustedes van a la SOFRI a comprar y se encuentran que los perfumes están más caros o los licores están más caros, y muchas veces se quejan con el vendedor, oye, pero la semana pasada vine y ese no era el precio, y les van a dar como respuesta que el dólar subió. Porque todo lo que compra Sofri lo compra en dólares. Esa es la moneda con que transan. Entonces, obviamente, si sube el dólar, los precios que nosotros vamos a tener también van a estar más altos. Y si baja el dólar, estos precios obviamente deberían bajar. ¿Se entiende cómo funciona el dólar dentro de nuestra economía? Sí, profe, se entiende. Ya, súper bien. Ahora, ¿por qué es tan importante el dólar y cómo lo manejamos en Chile? En Chile tiene un sistema de banda cambiaria donde el dólar puede fluctuar dentro de una banda. Imagínense
un rectángulo gigante y el dólar puede fluctuar dentro de ese rectángulo. Y cuando el dólar está muy alto, que fue lo que pasó cuando empezó la pandemia, el Banco Central de Chile, que es el que administra la política monetaria y la política fiscal de Chile, el que hace los informes, salió a vender dólares. Y con esto puso más dólares en el mercado para que el precio bajara. Ahora habían economistas que decían que el Banco Central había salido a operar muy rápido porque con todo el tema de la crisis, porque esta crisis no es solamente en Chile, es una crisis mundial, y lo que pasa en otros países, sobre todo Estados Unidos, a nosotros nos afecta. Entonces, pero le dio resultado, lograron bajar el dólar y equilibrarlo alrededor de los 700 y algo pesos porque ya se estaba disparando sobre los 820, 840, iba directo a los 900 pesos, o sea, 900 dólares, o sea, un peso eran 900 dólares, era exactamente un peso. Entonces, salió el Banco Central ¿cómo se llama?, a bajar este dólar, y la forma en que lo baja es que sale a vender dólares al mercado. Entonces esta oferta de dólares obviamente aumenta y eso hace que baje el precio. A diferencia de Argentina, que yo sé que ustedes escuchan también, a lo mejor si ven noticias, escuchan que Argentina el dólar le tiene muy depreciada su moneda y la tiene desvalorizada, y es que Argentina no tiene este tipo de banda cambiaria y tiene un tipo de cambio fijo. Y el mercado argentino no puede salir a mover el dólar, y es por el tipo de política monetaria que tiene Argentina, que los perjudica enormemente, a diferencia de Chile, que Chile como el año 80 y tanto hizo este cambio, que también tenía antiguamente un cambio fijo y ahora tiene un cambio flotante, que puede ir, ¿cómo se llama?, que puede salir al mercado a interferir un poco con este movimiento del dólar. Entonces, es importante esta moneda, cómo funciona y cómo nos afecta de cierta forma. ¿Se entiende, chicos? Si tienen alguna duda, pregunten, no hay ningún problema, ¿ya? Profesora, ¿qué significa ese cambio flotante? Flotante, que significa que puede ir cambiando, que puede salir, suponte, el Banco Central a interferir para que suba o para que baje, porque tampoco nos conviene que el dólar baje tanto. Siempre tiene como un límite, porque si el dólar baja mucho, claro, nos conviene a nosotros por las importaciones, vamos a comprar más barato, pero el exportador, el que exporta nuestros productos naturales hacia el extranjero, como la fruta, el cobre no, porque el cobre se transa en otro mercado con un precio distinto, pero igual le afecta la variación del dólar. Y todos los productos que nosotros exportamos los tendríamos que exportar más barato, y a veces los costos no dan, y lo que estaría ganando el exportador sería muy poco. Entonces, por eso siempre salen a tratar de equilibrarlo y estabilizarlo para que haya un equilibrio entre lo que importamos y lo que exportamos. ¿Se entendió? Por eso se llama flotante. Sí, profesora, muchas gracias. Ok. La economía como ciencia, el método científico. ¿Se acuerdan de lo que era el método científico? Se los deben haber enseñado en el colegio, ¿no? ¿Se acuerdan del método científico? De las hipótesis. Sí, se hacía una hipótesis, se preparaba la investigación y a partir de la investigación se hacía una conclusión. Exacto, bien, exacto. ¿Cuál es el proceso metodológico del método científico? Primero tenemos que observar fenómenos, preguntarse si puede haber una relación. O sea, primero tenemos que partir entendiendo una problemática. Después, la segunda fase es formular una serie de hipótesis y desarrollar una teoría que intente explicar el fenómeno observado. Hipótesis es cuando ustedes creen qué es lo que está pasando, eso es una hipótesis. Y obviamente, a partir de esas hipótesis, como les decía su compañero, ustedes tienen que investigar y realizar estudios para ver si lo que ustedes están planteando y de acuerdo al fenómeno observado es así o no. Y la fase 3 es contrastar o verificar las predicciones de la teoría confrontándolas con los datos, que es lo que yo les decía ahora. Es cuando ustedes toman la hipótesis, investigan y ven si realmente lo que ustedes están determinando y de acuerdo a los datos y al fenómeno observado se puede verificar
que es así o no. ¿Se acordaron ahora o no del método científico? Lo usaban mucho en ciencias naturales. ¿Se acuerdan o no? ¿Hicieron un poco de memoria? Sí, profe. Ya, súper. La economía como ciencia, acá tenemos la observación, que es el método inductivo, la hipótesis, que es el método deductivo, las teorías y leyes, que es la contrastación, y la observación. Hipótesis, proposiciones sobre hechos, sobre lo que ocurre. Teoría, explica el funcionamiento de los fenómenos. Es acá cuando entramos, como decía su compañero, a la parte de la investigación. Entonces, obviamente para investigar tenemos que ver qué teorías y leyes hay para ver si el fenómeno, y de acuerdo a lo que nosotros estamos planteando, esos hechos son realmente así, para después, obviamente, hacer esto que es súper importante, contrastar si realmente es así o no. ¿Alguna duda? ¿No? Sí. La economía emplea tanto el método inductivo como el deductivo. Método inductivo, observar la realidad para obtener principios generales. La araña sin pata es sorda, por ponerles un ejemplo. Método deductivo, deducciones lógicas sin recurrir a la observación empírica o de la realidad. Los ingleses son puntuales. William es inglés, por lo tanto William es puntual. ¿Se entiende con los ejemplos? O sea, nosotros siempre pensamos que los ingleses deberían ser todos puntuales por el hecho de ser inglés, pero puede que haya alguna falla en alguno de ellos y no sean puntuales. No por el hecho de ser inglés van a ser, por eso es un método deductivo, que son deducciones lógicas sin recurrir a una observación, a que yo observe a William si realmente es puntual o no, o de la realidad. En cambio, el método deductivo es observar la realidad para obtener principios generales, o sea, el inductivo, perdón. La araña sin pata es sorda. Porque una araña, obviamente, sin pies va a funcionar, ¿o no? ¿Va a ser una araña? No. ¿Se entiende con los ejemplos? Sí, se entiende. Profe, yo no entendí el inductivo. Es observar la realidad para obtener principios generales. Es cuando ustedes observan, por ponerle un ejemplo, tienes una arañita grande y le cortas los pies, ¿va a poder movilizarse y ser una araña? No, Por eso se dice, la araña sin pata es sorda. ¿En qué significa? Es que no tiene sus sentidos para poder hacer su telaraña y sus cosas. ¿Cómo realizamos este método inductivo? Es porque observamos la realidad. O sea, estamos observando a la araña para poder concluir qué es lo que pasa con ella. En cambio, en el deductivo hacemos deducciones lógicas, no observación. Nosotros pensamos que porque él es inglés va a ser puntual. ¿Se entiende ahora? Sí, profesora. profe. Ya, ok. Profe, Dígame. consulta, es en cuanto a los conceptos método inductivo y método deductivo, Ujú. ¿tendrá que ver igual con la subjetividad y la objetividad? Sí, también. Ya. Sí. Pero acá se emplea deductivo e inductivo por un tema económico. Es cuando ustedes dicen, ¿cómo se llama? Espérenme un poco, chicos. Ya, pero no hagas hoyos ahí. Grupo muerto. No hagas hoyos. ¿De qué soy? Grupo muerto. Pero no metas el gato. Bueno, y ahora me terminé de defender antes que tú, jaja. Pero no lo metas acá. Ahora que ahora estoy leyendo los capítulos que subieron de Banana Scandal, subieron más capítulos. Estoy llorando, ¿no? No. Ya. Ya, después saco eso. Ay, no.
Mateo no se puede sacar, déjalo. Después lo saco. Ya, disculpen chicos, que mi hijo estaba metiendo un lápiz adentro del forro del sillón, así que se lo fui a sacar. Sigamos. La economía como ciencia, la simplificación. Si queremos analizar los efectos de una baja tasa de interés en la Reserva Federal de Estados Unidos sobre el empleo en Chile, no incluiremos en nuestro modelo desagregaciones del mercado del trabajo, niveles del tipo de mercado de los trabajadores que tengan cuarto medio rendido, estudios de una escuela técnico profesional de la Comuna de San Bernardo con especialización en el área metalmecánica. ¿A qué se refiere con esto? Que cuando nosotros estudiamos, analizamos efectos, no nos vamos a algo específico si es un tema general que afecta a lo general del país. Por eso es la simplificación, porque si nosotros nos fuéramos obviamente a estudiar algo específico, como es el mercado de trabajadores que tengan cuarto medio rendido, estudios en una escuela técnico profesional, nos vamos a algo demasiado específico que no es para la economía una muestra de lo que realmente ocurre a nivel nacional, porque es un área demasiado limitada para la economía. Recuerden que la economía lo ve a nivel global. ¿Se entiende el concepto de la simplificación? Sí, profe. Ya. La abstracción. Utilidad de una teoría económica, capacidad de explicar fenómenos económicos y capacidad de predicción. Una teoría es buena si predice bien, no si sus supuestos son realistas. ¿A qué se refiere la economía? La economía obviamente tiene que predecir lo que va a pasar más adelante, como lo que está pasando actualmente. Con la pandemia es una de las cosas que obviamente pudimos tener la capacidad de predecir, pero es distinto a ser proactivo, chicos, porque la reacción que tuvo el país ante la pandemia no fue proactiva, fue reactiva. Actuamos después cuando teníamos la escoba. Si nos vamos al tema económico, a las empresas, obviamente tampoco tuvieron tiempo de reaccionar. Muchas de ellas quebraron, muchas de ellas cerraron y obviamente hay algunas, las que lograron sobrevivir, pudieron reinventarse de nuevo y hacer cambios, atender de otra forma, diversificar sus productos, hacer otras cosas. Y obviamente cuando empezó a pasar todo, aquí voy en la parte económica, se predijo que íbamos a tener una baja en el crecimiento. Se predijo que iban a venir una alza, o sea, una alza en la inflación, que es el aumento de los precios. Se predijo que también íbamos a tener una tasa de desempleo alta, porque como muchas empresas quebraron o muchas empresas cerraron, quedaron muchos trabajadores sin empleo. Entonces, esa fue la predicción, pero es distinto, yo les digo, a hacer una reacción reactiva o proactiva. ¿Se entiende? Chicos, lo que es la abstracción, que es la teoría económica. Profe, a mí no me queda muy claro. Me confundí al final de las dos, reactiva y proactiva. Ah, no. Perdón, a lo mejor yo la hice enredarse. Lo que pasa es que no podemos decir que la capacidad de predicción es que vamos a ser proactivos. No tiene nada que ver con esos conceptos. Eso es lo que les estaba tratando de diferenciar.
la predicción tiene que ver con todo lo que nosotros empezamos a vivir en Chile, es que nosotros nos anticipamos y dijimos qué es lo que iba a pasar y fueron hechos que ocurrieron, por eso hacemos predicciones, en el sentido que hubo una alta tasa de desempleo, el país está creciendo a escalas negativas prácticamente, que también hubo aumentos de precio, por ende subió la inflación. A eso me refiero con predicción, que no es lo mismo que ser proactivo, ¿se entiende? ¿Ahora? Sí, ahora sí, gracias. Ya. Es lo que pasó cuando dieron el primer 10%. Cuando dieron el primer 10%, habían dos tipos de predicciones. Unos decían que la gente que pasó, que iba gente que iba a quedar sin saldos en sus cuentas, pero también fue un impulso a la economía. ¿Por qué les digo que un impulso? Porque la gente, si bien es su plata, hubo mucha gente que renovó cosas en su casa, otros que pagaron deuda. Era su plata, así que la gente tenía derecho a hacer lo que quisiera con ese 10%. Hubo gente que renovó muebles, que cambió el refrigerador, que cambió las camas, cosas que a lo mejor antes no tenía la opción porque no tenía derecho a crédito o acceso a la banca para pedir un crédito y poder comprar cosas para su casa. Entonces esto fue una inyección, obviamente, al consumo, y este consumo también hizo crecer un poquito las tasas de crecimiento del país. O sea, la economía en esos meses, el primer 10% lo dieron en octubre, ¿o no? Octubre, septiembre, por ahí, ¿o no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuándo dieron el primer 10%? Fue en noviembre. Me acuerdo que fue un poco antes de la fecha de Navidad, que empezó el tema de los papitos corazón y... Ah, ya. Ok. Pero si se dan cuenta, ¿se acuerdan que una de los ministros, no, una ministra salió a hablar que la gente el 10% lo estaba ocupando en comprar televisores? Que de cierta forma, yo me acuerdo que un día fui al Líder y constantemente voy al supermercado, obviamente, a comprar las cosas que necesito para la casa, pero voy casi siempre una vez al mes nomás. Y cuando iba siempre estaban las góndolas llenas de televisores, había harta variedad, y de repente después del 10% no le tenían nada, así, cero televisores en el Líder. Y es porque la gente obviamente se gastó su plata, pero si se la gastó en televisores, refrigeradores, o en lo que ellos quisieran, es cosa de cada uno. Que la ministra salió a hablar que los chilenos se habían gastado el 10% en televisores. Pero eso también se predijo qué cosas iban a pasar con el 10% y que eso eran cosas que realmente sucedieron. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, se entiende. Ok. Peculiaridades de la investigación económica. Poco realismo en los supuestos. Dificultades para ejecutar experimentos controlados. Por ejemplo, supongamos que se quisiera probar el efecto de suspender los programas alimenticios a niños de escasos recursos para destinar el capital disponible a comprar computadoras para las escuelas. La desnutrición que se produciría en gran número de ellos afectaría su condición física e intelectual de por vida. Ahí es un ejemplo extremo, o sea, ¿por qué dice dificultades para ejecutar experimentos controlados? O sea, yo no puedo experimentar con quitarle a un niño programas alimenticios para destinar ese dinero o capital disponible a comprar computadoras para escuelas, porque obviamente estoy favoreciendo un lado, pero estoy perjudicando enormemente en otro, y para eso no necesito ningún experimento, porque lo tenemos claro qué es lo que va a suceder, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Ya. Problema de las expectativas. Los individuos aprenden de los fenómenos económicos y anticipan y cambian su conducta y sus hábitos de comportamiento. Y esto lo vimos en la pandemia, chicos, pero así a cabalidad. La primera vez que nos mandaron a cuarentena, que fue en el mes de mayo, ¿se acuerdan qué pasó?
con la gente, no solo de Iquique, pero ustedes obviamente pueden ver la realidad porque vivimos acá. ¿Qué pasó con la gente en Iquique cuando nos dijeron en 2 días, 3 días más nos vamos a cuarentena total? ¿Qué pasó en Iquique? Como locos se fueron a los supermercados a comprar mercadería como para cuántos meses. Exacto. Porque la gente piensa que antiguamente lo que pasó en otros años de escasez o de problemas que tuvo el país o a nivel mundial, las cosas se agotaban. Después de un terremoto la gente piensa que va a haber desabastecimiento, entonces sale como loca a comprar. Y acá pasó exactamente lo mismo, pero no hemos aprendido nada porque Iquique no quedó desabastecido, sí de productos que la gente está vuelta loca comprando, como las toallitas de cloro, los desinfectantes en aerosol y ese tipo de cosas que realmente hubieron meses que no habían y que el supermercado cambió su distribución para que la gente no abusara de la cantidad que tenía que llevar, los dejó en servicio al cliente y ahí tú lo podías pedir y obtener. Se acabó el alcohol, las mascarillas, un montón de cosas que eran como las que más se necesitaban para la pandemia. Pero después el mercado se abasteció. Pero ahora, cuando nos mandaron a cuarentena de nuevo, que fue en marzo, volvió a suceder lo mismo, po. O cuando nos mandaron a cuarentena en enero. La gente volvió a salir como loca a los supermercados y ahí es donde se produce, obviamente, más contagios. Porque si al final uno va al supermercado después que está en cuarentena, igual puede ir con los permisos necesarios, ¿o no? Claro, y incluso uno va más tranquilo con los permisos que cuando va toda la gente. Exacto. Yo el otro día sí estaba reclamando contra el líder por el horario de atención que estaban teniendo, que estaban abriendo como a las 10:30 de la mañana y estaban cerrando a las 5. Entonces yo les decía, prefiero que abran a las 8 y cierran a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde, pero uno pierde al final toda la mañana en tratar de ir al supermercado a las 10:30, porque lo ideal es ir temprano, porque va menos gente al supermercado que ir más tarde. Y que eso yo de hecho lo he comprobado. Cuando he ido a las 8:30 de la mañana, que es el horario que atendían en un principio, que ahora lo volvieron a cambiar, de hecho ahora abren a las 8. El líder de acá del sector sur. Hay menos gente en los supermercados, entonces es más rápido, es más expedito. El único cuello de botella que tiene el súper de acá y sobre todo los líderes es el problema siempre que ha tenido en las cajas. No sé por qué nunca logran anticiparse a cuánta gente va a ir al supermercado para poder habilitar las cajas, que a diferencia del Jumbo, que siempre tiene casi todas las cajas habilitadas y es mucho más rápido en ese sentido. Pero también pagamos servicio, los productos son más caros. Ya, chicos, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna duda hasta acá? Ya. El método de la economía, el modelo económico, simplificación o abstracción de la realidad donde se identifican variables económicas y parámetros y se postulan relaciones entre ellos. La mayoría de los modelos describen la relación entre dos variables, manteniendo constantes las demás variables que puedan afectar esa relación. Y ustedes en el tema económico van a escuchar mucho una palabra que se llama ceteris paribus. Si todo lo demás o cambia. ¿Esta variable qué significa? Dice. Como no se pueden controlar todas las variables, se utiliza el concepto ceteris paribus. O sea, yo estoy analizando el cambio de dos variables y las demás se mantienen constantes, no tienen variación, o sea, no cambian. Y ese concepto se llama en economía ceteris paribus. Lo van a escuchar mucho cuando dicen, no, estamos analizando la variable el precio y las otras variables están ceteris paribus. Significa que las otras variables no las están moviendo para poder realizar estos análisis. Porque solamente se pueden analizar ciertas variables, no podemos moverlas todas, porque en lo que es la mayoría de los modelos económicos solamente hacen relación con dos variables y las otras quedan constantes. Y quedan constantes significa en que no tienen cambio. Y se utiliza esa terminología ceteris paribus. ¿Se entiende?
Sería algo así profe. como Navidad. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Sería algo así como en Navidad, que la gente se prepara antes para tener abasto de todo. No. Suponte cuando nosotros analizamos variables como el precio y cómo ese precio tiene relación a los ingresos familiares. Por ponerte un ejemplo, yo digo, un aumento de precio va a significar una disminución en los ingresos familiares, porque los ingresos que ustedes tienen en su familia están destinados, aunque ustedes no hagan un listado escrito muchas veces, pero sí los tienen destinados. Una parte de sus ingresos son para pagar los gastos de consumo de una casa, pagar el arriendo, para alimentarse, para locomoción, y lo que quede es para diversión, ¿o no? Si alcanza, porque desgraciadamente en muchos hogares que ganan el sueldo mínimo no da ni siquiera para cubrir todos los gastos de una casa. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende. Ya. Pero dentro de las variables, cuando estudiamos la economía, hay variables como el precio de los productos sustitutos, el precio de los productos complementarios. Hay más variables que analizamos. Entonces, si vamos a analizar el ingreso y el precio, el resto de las variables van a quedar constantes, o sea, no las vamos a analizar. Solamente vamos a analizar las que nosotros queremos ver si cambian, qué efecto producen. Si aumentan los precios de los productos, como ha pasado actualmente con el tema de la pandemia, obviamente el ingreso que ustedes tienen, que es fijo, que es todos los meses lo mismo, ya no les va a rendir como les rendía antes, ¿o no? Ya, yo no. ¿Se entiende? ¿Les va a alcanzar para comprar lo mismo si los precios suben y su ingreso sigue siendo el mismo? No No. pensaría. Exacto. Entonces ahí yo estoy analizando dos variables, el ingreso y el precio. Lo que Pero ganaba uno el año pasado no es lo mismo que ahora lo que alcanza, lo mismo. claro, porque Porque el los precios. dinero... Termina la idea, sí, dime. Termina la idea nomás, ¿qué cosa me estabas diciendo? Perdón que yo te interrumpí. ¿Aló? El alumno que estaba hablando puede seguir con la idea porque no lo escucho ahora. ¿Ahora me escucha, profe? Sí, ahora sí lo escucho. A lo que iba era que, por ejemplo, cuando antes de que empezara la pandemia, uno ganaba, si la persona o la familia ganaba el sueldo mínimo, alcanzaba mucho más a lo que ahora se gana, porque ahora los precios son mucho más altos de los productos, alimentos o cosas así. Exacto. Entonces ahí ustedes están analizando dos variables, el Claro. ingreso y el precio, y sin darse cuenta están analizando variables económicas. Mm, Y que no es tan difícil de analizar, ven que no es tan difícil la economía de entenderla, porque si obviamente suben los precios, su ingreso, y si su ingreso se mantiene estable, hay una desvalorización de ese dinero, hay una depreciación, y eso significa que ya no les va a alcanzar para comprar lo mismo. Por eso hay en las variables macroeconómicas se mide la inflación, que es la variación en el aumento de precios. Y esta inflación de cierta forma nos afecta. Porque si suben los precios, como han subido ahora, yo que voy siempre al supermercado, y obviamente uno ya cuando va constantemente a comprar, uno ya maneja los precios que hay. Y obviamente hay valores que han subido y que son productos que uno necesita a veces comprarlos sí o sí, que tienes que comprarlos igual, porque son de primera necesidad. Igualmente, el alcohol gel era muy desvalorizado cuando no empezaba la pandemia. Y cuando empezó la pandemia, su precio subió muy alto y donde tampoco se podía conseguir tan fácilmente también. Igual que la mascarilla. Eso es un efecto que se llama la demanda y la oferta, que después yo se las voy a explicar con más detalle y ahí van a lograr entenderla.
Cuando el producto es escaso, la cantidad ofertada y la cantidad ofertada no es tanto, el precio aumenta pero alto y se produce este efecto en lo que es la oferta y la demanda y producen estos aumentos de precios. Y yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, yo compré unas mascarillas que hicieron emprendedores, pues salieron muchos emprendedores a hacer mascarillas porque en las farmacias no había mascarillas. Ahora, por último, uno tiene acceso a comprar más de distinto tipo. Pero cuando empezó la pandemia no había mascarilla, no había alcohol, gel, y claro, los productos empezaron a ponerse, igual que este aerosol que uno usaba siempre en la casa, que es el Lisofor, que costaba 1.800 pesos, 3 lucas, 4 lucas, incluso alguna gente que tenía stock los vendía hasta en 5 lucas. Y la gente, en la desesperación de tener, compraba ese precio. Entonces ahí se produce un efecto en la oferta y la demanda. ¿Se entiende, chicos? ¿Para dónde vamos? Sí, pero Sí, profe. Sí, profe. Qué bueno. El modelo económico. Ejemplo. Relación entre salario y horas trabajadas. Suponemos que la riqueza y las preferencias no cambian, son constantes. Es lo que hablábamos recién y lo que me decía, hablábamos recién del ingreso y los precios. Hay una relación entre lo que ustedes trabajan y lo que tienen que ganar, o lo que ustedes hacen y lo que tienen que ganar. Obviamente, si lo miramos desde un punto de vista social, ustedes me van a decir que el sistema económico tiene muchas deficiencias, sobre todo en el país, porque no hay una relación justa, porque realmente lo que nosotros tenemos como sueldo mínimo es bajísimo y no le alcanza a muchas familias para poder sobrevivir, y es verdad, porque Iquique, y si nos vamos a ciudades, va a depender de dónde vivimos. Iquique es una ciudad cara en arriendo, y para poder comprar casas es peor todavía. Entonces, y no todos trabajan en la minería. Es lo mismo pasa con Antofagasta y con Calama. La ciudad entera está acomodada, no tanto Iquique, pero sí Calama y Antofagasta están acomodadas para el sector minero. Pero no todo el mundo trabaja en el sector minero ni tiene los ingresos del sector minero, que obviamente tienen ingresos porque son más altos, porque obviamente las utilidades que generan las empresas son más altas y pueden pagar sueldos más altos. Y también por el tipo de trabajo que realizan, que es de alto riesgo, el sistema de turno y todo el tema. Entonces, acá habla de que hay una relación y se supone que la riqueza y las preferencias no cambian y son constantes. Ahí estamos analizando dos cosas, pero el resto de las variables las mantenemos constantes, o sea, ceteris paribus. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, profe, ahora sí me quedó por lo menos a mí más claro lo que es el ceteris paribus. Paribus. Sí, se usa mucho en economía. Lo que pasa es que en la economía hay variables que también analiza como el precio de los productos sustitutos. Productos sustitutos, por ponerles un ejemplo, si sube el precio de la mantequilla, ustedes tienen la margarina y van a consumir margarina a lo mejor. También tiene que ver con las preferencias de las personas, con los gustos y preferencias, porque hay gente que dice, no importa, aunque cueste 200 pesos más, yo igual voy a comprar mantequilla. Pero en la relación económica se dice que obviamente si un precio de un sustituto sube, el otro es más bajo, obviamente vamos a preferir comprar el más económico. El tema de los productos complementarios. La pelota de tenis con la raqueta de tenis, esos son los productos complementarios. Ustedes no pueden jugar tenis, pueden tener la raqueta, pero si no tienen la pelota no pueden jugar tenis, ¿no es cierto? Son complementarios. Exacto, son productos complementarios, tienen que estar los dos. ¿Se entiende lo que son los productos complementarios y los productos sustitutos? Sí. Ya, Sí, profe. ya, súper. También los modelos económicos sirven como una guía para entender, explicar y predecir las acciones económicas de personas y empresas. Por ejemplo,
La función de oferta de trabajo predice que si el salario aumenta, las personas van a querer trabajar más. Los modelos económicos permiten entender con un pequeño conjunto de herramientas un gran número de problemas sobre la organización de las economías. Y veamos un modelo simple pero muy útil, que es este modelo del flujo circular. ¿Qué significa? Para que lo entiendan. Tenemos un mercado de bienes y servicios que las empresas venden y los hogares compran, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo de los supermercados. Están en el mercado de bienes y servicios. Y por otro lado, está el mercado de factores de producción. Hogares venden, empresas compran. ¿Ya? ¿Por qué el mercado de factores de productivo? Ustedes me van a decir que los hogares venden y las empresas compran. Porque obviamente acá tenemos la mano de obra. Lo que ustedes hacen para que haya una producción, ¿o no? Por eso los hogares venden. Ustedes están vendiendo su mano de obra, su trabajo, y que las empresas están comprando. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Pero profe, dice No, empresas profe, venden. no. Ya. El mercado de factores de producción. ¿Qué es lo que es la producción? ¿Qué es lo que es producir? Lo que uno hace, profe, supongamos en la pastelería, no sé, uno hace tortas, 10 tortas en una producción. Exacto. ¿Cómo se hacen esas tortas? ¿Se hacen solas? Cemento, más. Hay una persona que obviamente se preocupa de batir, de hacer la masa, si bien hay ayuda de máquina, que es el factor capital. ¿Qué cosa? ¿Al momento de la elaboración del producto se refiere? Exacto. Hay una persona, ¿no es cierto?, que es la mano de obra, es la persona que está haciendo el pastel. Si bien tiene ayuda de capital, que es la tecnología, que es la maquinaria, porque hay ya batidoras que baten sola, pero no toman la harina ni los huevos, sola la máquina. Ustedes los insertan en la máquina para que la máquina bata, ¿no es cierto? Claro. Ya. Entonces ustedes Sí, están vendiendo su mano de obra, la familia, los hogares, y las empresas se las están comprando, porque si no las empresas no podrían producir. ¿Se entiende ahora el concepto? Sí, profe, súper. ¿Sí? Ya. Profe, Diga. por lo que entendí, se refiere a hogares que venden a las personas, ¿cierto? No a la marca que compra. No, Por pues ejemplo, usted es su trabajo. Los ya, porque ahí hogares dice venden su trabajo. que las empresas compran a hogares que venden. No es que vendan el producto, es su trabajo, es su mano de obra. Es por lo que ustedes les pagan un sueldo por trabajar. Ya, profe. ¿Se entiende? profe, una consulta. Dígame. Si nosotros producimos, entonces seríamos nosotros los hogares o las empresas. En lo que es el factor productivo son las empresas, pero obviamente están compuestas por dos situaciones. Las empresas que obviamente venden el producto y que lo manufacturan, pero los que lo manufacturan son gente que son familia, son hogar, ¿o no? Claro, Ustedes, exacto. ¿sí? Sí, ¿Se entendió ahora? sí se entiende. Ya. Ahora tenemos por otro lado las empresas que producen, venden bienes y servicios, contratan y utilizan factores de producción, mano de obra, tierra y capital. La mano de obra son ustedes, los que trabajan. La tierra, obviamente, son los productos. Y el capital es todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y por otro lado tenemos los hogares que compran y consumen en bienes y servicios y poseen y venden factores de producción. O sea, venden su trabajo, su mano de obra, para que esto pueda funcionar. Si acá hay una relación simbiótica entre las empresas y las familias.
Las empresas existen porque venden, pero esos productos que venden no nacen solos, po. Necesitan a alguien que los produzca y ahí están obviamente las familias que producen, porque a través de su mano de obra. Porque todos me pueden decir, hay empresas tecnológicas que usan pura maquinaria, pero tienen que haber un operador que haga funcionar la maquinita, pues la maquinita no funciona sola. A lo mejor tienen menos cantidad de manos de obra y tienen más cantidad de capital, de tecnología, pero siempre va a existir la mano de obra, siempre va a haber alguien que va a operar la maquinita y que va, obviamente, a observar, a supervisar que esta máquina funcione. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Ya. ¿Cómo funciona esto? Dice, para que vean la flecha. Esta flecha continua habla de flujo de dinero, que es la verde, y la flecha con intercalada habla de flujo de bienes y servicios. Si nosotros nos vamos primero al flujo de bienes y servicios, ¿cómo se entiende este diagrama? Mercado de bienes y servicios, empresas venden, hogares compran. Nos vamos hacia abajo. Hogares compran y consumen bienes y servicios y poseen y venden factor de producción, ¿no es cierto? Y ese factor de producción se lo van a vender al mercado de factores de producción que dice, hogares venden, empresas compran. Posteriormente, este factor de producción, ¿qué va a hacer con las empresas? Producen y venden bienes y servicios y contratan y utilizan factores de producción, mano de obra, tierra, capital. Posteriormente, llevan estos bienes y servicios vendidos a un mercado de bienes y servicios donde las empresas venden y los hogares compran. ¿Se entiende la lógica del flujo de bienes y servicios dentro de la economía? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del flujo de dinero, ¿cómo es ese flujo de dinero? Los hogares compran y consumen bienes y servicios, y obviamente el flujo de dinero son los gastos del hogar, porque cuando las familias compran, obviamente es un gasto, ¿no? Y ese gasto de dinero, ¿dónde va a parar? A los mercados de bienes y servicios, o sea, a las empresas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, nos vamos al otro lado. Mercado de factoría y producción. Ustedes venden, los hogares venden, que fue lo que les costó entender. Alquiler, salario, intereses. Y obviamente con ese ingreso que va a obtener estos hogares van a lograr comprar y consumir los servicios que van a volver a entrar nuevamente a la empresa. ¿Se va entendiendo esta realidad, este círculo que se va a realizar, que se va produciendo? Sí, profe, un círculo constante. Exacto. Después ustedes tienen las empresas, obviamente, a lo que es el mercado de factores productivos, tienen salarios, alquileres e intereses. ¿Ya? Y el mercado de bienes, por el ingreso a las ventas, obviamente llega directamente a las empresas. Porque las empresas tienen que gastar en salarios, alquileres e intereses que le entran a los hogares, po. Porque si ellos no gastan en esto, no invierten, mejor veámoslo como una inversión, no como un gasto, no van a tener que producir. Y si no tienen que producir, no tienen que vender. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Sí. Ya, súper. Sí, profe. Avancemos. Esto es lo mismo, o sea, lo que les explicaba recién, que es el modelo del flujo circular. Y acá es exactamente lo mismo cuando pero está explicado desde el modelo, desde una viña. Pero es lo mismo que yo les expliqué recién, así que no me voy a detener acá. Para leer acá,
yo tengo este libro que es de Mochón, que es el capítulo 2, que yo después se los voy a dejar cargado en el ambiente de aprendizaje, ¿ya? Ambiente de aprendizaje, profe, no está el PPT. ¿En serio? A ver. Obviamente los productos, factores productivos, los vamos a entender. Productos conscientes en la amplia gama de bienes y servicios, cuyo objetivo es el consumo o su uso posterior en la producción. Y acá está la clasificación de los factores productivos. Recursos naturales, factores originarios de producción, la tierra, minerales, recursos energéticos, el agua. Renovables y no renovables. Conocen el concepto de renovables, que se pueden volver, o sea, como un árbol. Yo vuelvo a plantar el arbolito y el arbolito lo corté, planto otro nuevo y obviamente se vuelve a producir un árbol, es renovable. No renovables se agotan al emplearlos en el proceso productivo, ciertos tipos de recursos energéticos. ¿Se entiende? Sí, ¿Se profe. entiende? Ya. Trabajo. Y acá yo les hablaba del concepto de mano de obra. Es el tiempo y las capacidades intelectuales y físicas que las personas dedican a las actividades productivas. Ustedes, las personas, son el capital, o sea, son el trabajo, la mano de obra. Sin estos factores productivos, las empresas no funcionan. Capital son los bienes que no se destinan al consumo, sino que se emplean para producir otros bienes. Por ejemplo, las maquinarias, las herramientas, los edificios. Esos son los bienes de capital. Y tienen que estar los tres para poder producir. Los recursos, que es la tierra, el trabajo, que son ustedes, la mano de obra, y el capital, que son las maquinarias, las herramientas y los edificios donde ustedes obviamente operan. Si nos llevamos a una pastelería, como recién explicaba su compañera, y creamos un pastel, obviamente los recursos naturales de ese pastel son los ingredientes, ¿o no? ¿Sí? La harina, los huevos, esos son los recursos naturales, la tierra. Si lo llevamos al pastel, el trabajo, la mano de obra, es la persona que hace el pastel. ¿Sí? No sé cómo se llama en el ámbito de ustedes la persona que hace un pastel. Puede ser el chef, el pastelero, ahí la nominación. No le escuché. Pastelero, jefe de pastelería. Exacto. Pero ese es el trabajo. Y el capital son todas las maquinarias que ustedes ocupan, por las palas para revolver, esta máquina que revuelve de manera automática ahora, el horno, todo lo que es tecnología, herramienta y el edificio donde ustedes hacen el pastel, ese es el capital. ¿Se entiende? Los factores productivos. Sí, se entiende. Se entiende. Súper, qué bueno. El capital. ¿Bienes de capital o bienes de inversión? Y acá tenemos dos. Recursos destinados a producir bienes de capital no satisfacen necesidades directamente. Indirectamente a futuro. Sacrifica consumo presente por un mayor consumo a futuro. ¿Por qué? Porque los bienes de capital a ustedes no les satisface una necesidad de consumo inmediato,
como la maquinaria, las palas de madera, pero obviamente a futuro sí, po. Porque sin eso ustedes no podrían a lo mejor hacer el pastel. ¿Se entiende? Lo que son los bienes de capital o bienes de inversión. ¿Podría Más o repetirlo? menos. O también se pueden producir los bienes de capital, se pueden entender, se los voy a explicar de una forma más clara. El tema del dinero es un bien de capital, por eso dice o bienes de inversión, porque el dinero los ayuda a poder comprar lo que ustedes necesitan para poder producir, no satisface la necesidad del hogar al tiro, porque obviamente esos bienes de capital ustedes no se los comen, pero sí de forma indirecta, a futuro, porque si no existieran esos bienes de capital, ustedes no podrían fabricar ese pastel. ¿Se entendió ahora? Sí. ¿Sí? Porque no es de manera directa, pero sí indirecta, porque influye en el proceso productivo. Ya, chicos, los voy a dejar hasta acá. La próxima clase vamos a hablar de los factores productivos, que es el capital, y es la última clase que tenemos. Nos queda solamente esto. Y obviamente tienen la prueba el jueves subsiguiente, que es el 29 de abril, ¿ya? Voy a dejar descargado un libro en el Teams y cuando se los deje cargado les voy a poner ahí una nota que les deje cargado el libro y qué capítulo leen para interiorizarse más de lo que ya hemos visto, ¿ya?